Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la Buena Impresión AC de la APSARA, Autoridad para la Protección del Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Preavía, de la Universidad Real de Bellas Artes de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Bancomer, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lobjoa, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, y para la presente conferencia fungiré como moderador. Por lo pronto, voy a ceder la palabra al maestro Fernando Aceves Humana, organizador de este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Buenas tardes, noches, Fernando. Buenas noches. Para mí hoy es un día muy especial. Quiero agradecer, bueno, también los que han hecho posible esto, ¿no? A la Autoridad Nacional APSARA en Camboya, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a Chau Sun Keria, que tanto esfuerzo ha hecho para llevar a cabo este coloquio. También agradecer a nuestros traductores que han hecho un esfuerzo extraordinario, a Ken Mahui y a Marcela Contreras, que sin ellos no sería posible este coloquio. A Nian Sochet, director de Asuntos Académicos de la Royal University of Fine Arts. Vamos también a hablar un poco de este proyecto que hemos llevado gracias a Genso Padí, rector de la universidad, y a Suon Sopiakra, también director de la Royal University of Fine Arts, donde está la Facultad de Arqueología de Camboya. Para mí es muy bonito que esté con nosotros Raúl Barrera, porque admiro mucho su trabajo, porque es un ejemplo, su trayectoria, y está a cargo de monumentos extraordinarios, misteriosos y muy difíciles para la comprensión humana. Siguen siendo un misterio para nosotros y para quienes convivieron o quienes vieron estos monumentos en vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. Y bueno, la conferencia que nos va a impartir el maestro Raúl Barrera se titula Experiencias de un arqueólogo. Y previamente a su presentación, les voy a hacer lectura de la siguiente semblanza. A lo largo de sus 33 años de desarrollo profesional, el arqueólogo Raúl Barrera ha realizado 53 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en el estado de Nayarit, en donde ha efectuado investigaciones en la zona arqueológica de Ixtlán del Río, en la presa hidroeléctrica Aguamilpa y en el proyecto de salvamento arqueológico presa hidroeléctrica El Cajón. Asimismo, ha efectuado trabajos arqueológicos en Tula, Hidalgo, así como en la ciudad de Tlalpa de Comonfort, Xochipala, y en la zona arqueológica de Xcateopan, Guerrero. En el estado de Oaxaca ha efectuado trabajos en la región de La Cañada, en la Mixteca Alta, la costa y en los valles centrales. Además, colaboró en las excavaciones realizadas en la Pirámide del Sol como parte del proyecto especial Teotihuacán. Actualmente funge como responsable del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina. En este último, las investigaciones se centran en el corazón de la Ciudad de México, en el perímetro que en la época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlán. Ha sido conferencista en diferentes foros académicos realizados en México en el extranjero.
cuenta con 113 publicaciones de carácter científico y de divulgación y ha sido curador de 33 exposiciones nacionales y en el extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno del estado. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle Guatemala número 16 y 24, lugares donde recientemente fueron descubiertos el templo de Ecatquetzalcóatl y el Huayzolpantli de Tenochtitlán. Así termina esta semblanza y le damos entonces la más cordial bienvenida al maestro Raúl Barrera. Adelante, maestro Raúl. Gracias. Pues muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Agradecer al colectivo Tequio la buena impresión y también a quienes nos acompañan y nos escuchan, ¿no? A los colegas arqueólogos, al público en general y que pues sobre todo para conocer acerca de los trabajos que estamos llevando a cabo. Quisiera pues y también agradecer a Fernando Aceves Humana, ¿no? La oportunidad de estar con ustedes. Con Fernando, pues nos conocemos desde algún tiempo, hemos estado trabajando, él conoce el Huayzolpantli de Tenochtitlan, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. En esta plática que hoy voy a presentar a ustedes es eh, eh, hablar acerca de algunos trabajos que hemos llevado a cabo aquí en nuestro país, en México, y me enfocaré a la labor que llevamos a cabo dentro de los salvamentos arqueológicos, ¿no? Recordemos que tenemos podríamos hablar de tres modalidades de investigación arqueológica en México. Una que son los rescates arqueológicos, la otra son los salvamentos y los proyectos específicos de arqueología. Los salvamentos se relacionan con las obras que se llevan a cabo en diferentes lugares de nuestro país. Entonces, voy a platicar con ustedes con relación a dos lugares, a dos regiones que para mí son muy importantes y que de alguna manera ejemplifican, ¿no?, esta labor de salvamento en dos contextos distintos. Y sobre todo es para que pues también quienes no se dedican a esta profesión que es la arqueología, pues puedan conocer la labor que llevamos a cabo, ¿no?, en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios geográficos y culturales. Entonces voy a iniciar con un proyecto que llevamos a cabo en la región del estado de Nayarit, que se encuentra hacia el occidente de México, de esta nación, y posteriormente voy a hablar sobre los trabajos que estamos llevando a cabo en el centro histórico de la Ciudad de México, que igualmente es una labor de salvamento arqueológico. Entonces veremos las estrategias, cómo intervenimos cada una de estas dos regiones que son distintas y qué hemos hecho para poder investigar, pero también para proteger el patrimonio arqueológico. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para que iniciemos con esta plática. Bien. Iniciamos con esta imagen que es la región de la Sierra Madre Occidental en el estado de Nayarit y que es una zona sumamente agreste, ¿verdad?, en donde llevamos a cabo un proyecto de salvamento arqueológico donde se pretendía llevar a cabo la construcción de una presa hidroeléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad de México, y ahí estuvimos trabajando entre los años 2003 y 2006. Entonces pasamos a esta imagen para ubicarnos en cuanto a la región en la que vamos a tratar el día de hoy y cuyo fin
como les he comentado, es ver las estrategias que nosotros desarrollamos en estos dos, o que llevamos a cabo en estos dos proyectos de salvamento arqueológico, ¿verdad? En lugares distintos, en épocas distintas, ¿no? Cronológicamente hablando, de los contextos arqueológicos que vamos a hablar. Entonces, esto es el país, parte del país México, con sus regiones culturales que se han definido o que conocemos como Mesoamérica, donde se dio el desarrollo de grandes culturas, de grandes desarrollos urbanos, grandes ciudades y donde pues convivían una serie de grupos culturales. Entonces tenemos las diferentes regiones en las que se ha dividido el país. Voy a tratar primeramente con relación al occidente de México. En este extremo de la parte superior de la imagen podemos ver el, eh, el estado de Nayarit y con la ubicación de las regiones de la parte alta de la sierra, donde se encuentran actualmente los grupos étnicos que son conocidos como coras, que también viven algunos otros grupos de huicholes, y el altiplano de Nayarit, donde se ubican sitios arqueológicos con tradición tumbas de tiro. Bien, esta es la fisiografía que nosotros trabajamos entre los años 2003 y 2006. Es una zona sumamente interesante. Ahí estuvimos haciendo primeramente el registro arqueológico, los recorridos de superficie. En total localizamos 72 sitios arqueológicos. Desde luego, como ustedes podrán darse cuenta, la topografía y lo agreste de esta región no permitía el desarrollo de grandes asentamientos, de grandes pueblos o de ciudades, ¿no? Estas se encontraban en otros puntos, en otras zonas, en la parte alta de la sierra o en las mesetas, pero lo que es la zona, podríamos decir, del río, bueno, donde estuvimos trabajando es en las márgenes del río Grande de Santiago, que así se denomina este gran río que nace desde el centro de México, cerca del Nevado de Toluca, y desde ahí este río continúa su curso hasta cruzar el estado de Nayarit. Entonces, en el área que se pretendía construir una presa que cubría aproximadamente 65 kilómetros de longitud, hicimos los recorridos, ¿no? Ahí estuvimos, ahí acampamos en algunos lugares de donde realizamos nuestros recorridos a hacer el registro de estos sitios arqueológicos, que como vamos a ver en esta plática, tenemos de diferentes momentos. Algunos sitios desde hace 2000 años de antigüedad que ahí habitaron y que ahí se desarrollaron y que posteriormente continuó la ocupación a otros momentos, ¿verdad?, cronológicos. Y pues este es un aspecto de la sierra, de esta maravilla de la naturaleza, y que tuvimos la oportunidad de conocer, de caminar y de acondicionarnos, de acoplarnos a las condiciones en las que nosotros nos estábamos ubicados. Este otro aspecto, aquí podemos ver el caudal del río Santiago, que es un río pues sagrado, ¿no? Como lo vamos a ver, es un río totalmente sagrado para los grupos indígenas que ahí viven, como son los coras y huicholes. Entonces, estas son las condiciones que se nos presentaban en aquel momento en este proyecto de la Dirección de Salvamento Arqueológico, y que estuvimos trabajando de manera intermitente por un lapso de 4 años en toda esta región. Bien, los recorridos los hacíamos en ocasiones a pie, porque como ustedes se han dado cuenta, es una zona sumamente agreste, con poca población humana actualmente. Entonces había que hacer los recorridos en animales de carga, con guías de la región, y poder acceder, poder llegar a estos sitios para llevar a cabo el registro y ver la manera de proteger los vestigios arqueológicos. Uno de los lugares más interesantes es este sitio,
de los sitios más emblemáticos que nosotros pudimos localizar es este correspondiente a la tradición Tumbas de Tiro, y que se encuentra a la orilla del río Grande de Santiago, en una de las laderas. Aquí podemos apreciar, esta es la zona donde había un panteón, donde depositaban a sus muertos en época prehispánica, hace 2000 años aproximadamente. Entonces es un lugar exclusivo a donde van a enterrar a sus muertos, ¿no? A la orilla del río, a este río sagrado que para la cosmovisión de los pueblos actuales, a los pueblos indígenas, estos ríos son sagrados y se relacionan con el lugar de los muertos. Para los nahuas sería el inframundo, el camino a donde van a descansar los muertos. Y estos ríos son la representación de serpientes, son serpientes ondulantes, y que estas serpientes tienen mucha relación con el agua, ¿no? Bien, entonces registramos en total 4 sitios de tumbas de Tiro. Estas tumbas, podríamos decir, se conocen como tumbas de Tiro, pero en realidad son orificios en la tierra que pueden tener entre 80 y 90 centímetros de diámetro. Son unos pozos verticales y que en el fondo se encuentra un acceso hacia una bóveda. En esa bóveda, que puede tener 3 o 4 metros de diámetro, ahí depositan a sus muertos, ahí los enterraban en este lugar y les colocaban objetos que van a acompañar a estos muertos en su tránsito hacia otra vida, ¿no? Entonces, varias de estas tumbas fueron saqueadas, otras las encontramos intactas. En total fueron 28 tumbas de Tiro, de las cuales 12 las detectamos intactas y fueron excavadas, y pues presentaban sus muertos en el interior con estos objetos simbólicos, como son representaciones de guerreros, de mujeres embarazadas, que se relacionan con la fertilidad, y objetos utilitarios de uso doméstico, y toda una serie de objetos que guardan un gran simbolismo muy profundo con relación a estos muertos, porque recordemos que en época prehispánica nuestros antepasados creían en otra vida, en otra esencia. La vida no terminaba con la muerte, simplemente era un tránsito para continuar en otra esencia, en otro nivel, y ese es el fin, ese es el objetivo de colocar estos objetos y estas ofrendas en ese tránsito, en esa lucha del muerto, en ese camino hacia otra nueva esencia, hacia otro nivel de vida, ¿verdad? Bien, esto es otro ejemplo de las ofrendas. Allí podemos apreciar los objetos. Cuando la detectamos, encontramos esta tumba intacta, con los objetos y con sus muertos ahí depositados. Aquí podemos apreciar los huesos, los cráneos de los individuos. En total son 7, hombres, mujeres y algunos niños, sus collares, sus pulseras de concha, y estas esculturas maravillosas de arcilla, de mujeres prominentes en diferentes aspectos que fueron colocadas, y una serie de objetos de acompañamiento, como son guerreros que están acompañando en este tránsito hacia otra vida a estos muertos. Y este es otro sitio que logramos registrar. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de excavarlo como nosotros hubiéramos querido, por las circunstancias que les he comentado, que es una zona agreste en la que prácticamente no hay acceso. La única manera de llegar es caminando por horas o incluso días para poder llegar a estos lugares. Había que acampar, estacionarnos, quedarnos ahí, vivir por algún tiempo y de ahí salir nuevamente, ¿no? Entonces este sitio no tuvimos la oportunidad de excavarlo a mayor profundidad, pero logramos registrarlo, protegerlo y excavar una de estas tumbas de Tiro. Bien, la cerámica, estos objetos de estas piezas de hace 2000 años de antigüedad, son extraordinarias.
son polícromas en diferentes colores, diferentes motivos, diferentes diseños geométricos y simétricos, y pues tiene toda una representación simbólica que hay, iconográfica, que hay que interpretar. Tenemos cajetes, platos, ollas, vasijas fitomorfas, vasijas antropomorfas. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que tenemos ahí. Estas piezas de tumbas excavadas arqueológicamente, que son representaciones de estas mujeres prominentes que están desnudas, todas, que pues tienen toda una representación de diseños corporales, tanto en los rostros como en el cuerpo. Algunas llevan una vasija en la mano, o también su bebé que llevan en la mano o en la espalda, como en este caso, y tienen un gran simbolismo. Algunas presentan espirales, en la parte superior de la cabeza tienen un orificio. Estas esculturas, en cierta manera, son recipientes en los que en época prehispánica, en determinados rituales, colocaban allí algo, algún líquido que se incluía o se colocaba hacia el interior de estas vasijas. Por ejemplo, en esta vasija prominente, las facciones del rostro de esta mujer son muy expresivos. Presenta unas líneas negras que pareciera ser como si se tratara de lágrimas de esta mujer que tiene las manos en el vientre y que pues son muy expresivas. Otras, como en este caso, presenta un modelado cefálico, ¿verdad? Bien. Además, hay otras representaciones de estos objetos que están acompañando a estos muertos que fueron colocados en este sitio conocido como la playa, a la orilla del Río Grande de Santiago, ¿no? Que es en el corazón de la sierra. Entonces, desde luego que todos estos grupos no vivían ahí. Ellos vivían en otros pueblos grandes, quizás ciudades, en lugares lejanos, distantes, pero como era un lugar sagrado, era donde iban a enterrar a sus muertos. Quizás caminaban muchos kilómetros para llegar hasta este punto y poder enterrar a sus muertos en este lugar. Bueno, entonces, todo este escenario, toda pues podríamos decir, lo que acompaña a estos muertos, como son los guerreros, son las mujeres embarazadas, símbolos de fertilidad, pero también hay representaciones de jugadores de pelota, de músicos, como son estos, este músico que está tocando un tambor, otro que tiene otro instrumento que nosotros llamamos que es un güiro, que lo está tocando, son músicos. Otros presentan el labio leporino, un corte en el labio que quizás sea intencional. Aquí tenemos dos jugadores de pelota que tienen en la mano la pelota. Estos son jugadores. Este otro está tomando quizás una bebida sagrada, que podría ser lo que se conoce como tejuino, que está tomando este individuo. Representaciones de aves, como en este caso, que son guacamayas, una codorniz, un tlacuache, es hembra y está embarazada, ¿no? Y algunas otras que son representaciones cotidianas de la vida diaria, los guerreros, como en este caso, ¿no? Que con toda su indumentaria y toda la decoración corporal que presentan tanto en la cara como en el cuerpo, en los brazos, y el arma que llevan aquí, esta arma que es una especie de macana. Estos son guerreros con sus decoración, sus narigueras, sus adornos en las orejas, los collares que debieron ser de concha, y son representaciones de guerreros que van a acompañar a estos muertos en esa lucha de las fuerzas para acompañar a estos individuos en ese tránsito hacia una nueva vida, ¿no? Otras representaciones en diferentes posiciones de guerreros con sus indumentarias
muchas veces distintas. Bien, yo ahora, por eso les comentaba que en esta zona hay grupos indígenas actuales. Excavamos sitios arqueológicos que nosotros en un principio creíamos que eran prehispánicos y resultó que no eran prehispánicos, eran sitios arqueológicos actuales, de grupos actuales, de huicholes, pero la tecnología, la forma de construir sus casas, muy sencillas, de materiales perecederos, eran idénticas a las de época prehispánica. Entonces, estábamos en una región donde existen los grupos indígenas actuales y la investigación arqueológica nos llevó a contemplar y conocer y documentar también parte de estos grupos indígenas para tratar de entender un poco de lo que teníamos a nivel arqueológico. Afortunadamente, en nuestro país, en ciertas regiones, tenemos o hay esa posibilidad, porque México es un país multicultural, de muchas culturas, donde conviven y donde existen tradiciones y cosmovisiones que vienen desde época prehispánica. Estas imágenes son de un lugar que se conoce como Santa Teresa del Nayar. Es la parte alta de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Nayarit. Entonces, tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que se lleva ahí, que se conoce como la Judea Cora de Santa Teresa del Nayar. Vemos a unos guerreros actuales que se están decorando, se están pintando, le llaman, se están borrando, se están transformando. Ellos dejan de ser seres humanos y se convierten en estrellas, son guerreros. Es una guerra cósmica que se está realizando ahí en esta ceremonia de la Judea, que es en lo que conocemos como Semana Santa, en los meses de marzo y abril. Pero lo interesante es que vemos que la decoración corporal se relaciona con la tradición tumbas de Tiro, con los guerreros de la tradición tumbas de Tiro. Ahí vemos los mismos elementos, las mismas decoraciones, los mismos colores, como lo vemos en los guerreros de arcilla de la tradición tumbas de Tiro de hace 2000 años de antigüedad. Podemos hablar que esta tradición o ciertos elementos de esta tradición, aunque no sean los mismos grupos indígenas o quizás sí, pero se mantiene el día de hoy. Existe esta tradición y perdura a través del tiempo en época actual. Estos guerreros son guerreros representantes de las estrellas en la cosmovisión Cora. Y es una lucha cósmica lo que se lleva durante la Judea y ellos tratan de darle muerte al sol, que esto ya está relacionado con la religión católica, porque los coras asumen y adquieren elementos del catolicismo y los adoptan y los asumen a sus propias creencias, a su propia religión. Entonces estos son guerreros, están pintados de blanco con arcilla, cal natural de la tierra y círculos negros. Estos círculos negros los identifica como guerreros de las estrellas, representantes de las estrellas. Entonces, es lo que se conocía como el mitote guerrero Cora en época prehispánica. Eso ha habido, no desaparece, desde luego que se viene transformando a través del tiempo, pero afortunadamente existe. Entonces, estos guerreros, nosotros proponemos que son la herencia de esos guerreros de la época de la tradición tumbas de Tiros de hace 2000 años de antigüedad. Y esto mismo ocurría en el Templo Mayor. En el Templo Mayor, donde se llevaban a eventos las ceremonias, las fiestas, en donde había representaciones de guerra sagrada, de los guerreros se ejercitaban, como es la fiesta de Tóxcal, que donde Pedro de Alvarado llevó a cabo una gran masacre en el Templo Mayor. Y era eso mismo, era la representación de los guerreros, de las luchas, de las guerras sagradas que se llevaban dedicadas a sus dioses.
Entonces, quizá no sea totalmente idéntico, pero es ese mismo concepto, ese mismo fin, lo que tenemos en la sierra, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, donde se encuentran los coras, ¿no? Ahí se están ejercitando, es una lucha fuerte, tienen las armas que son estas macanas, como ustedes lo acaban de ver en los guerreros de arcilla, de la tradición tumbas de tiro, de esta misma región. Se cree, o más bien se sabe, que los coras son, aún en el siglo XIX, hacían enterramientos en tumbas de tiro, ¿no? Hoy ya no existen estas tumbas, fueron prohibidas, pero ellos todavía enterraban en algunos lugares en tumbas de tiro. Entonces, pues esta es esta ceremonia, y donde he tenido la oportunidad de estar ahí. Desde el año 2006 estoy yendo a esta región de la sierra a documentar la Judea Cora, a Santa Teresa del Nayar, que es el punto, podríamos decir, más alejado de la sierra, y donde pues hemos tenido la oportunidad de estar por ahí. Es muy complejo estos rituales, sumamente complejo, pero creo que poco a poco habrá que ir registrando y ir conociendo todo esto, y como parte del trabajo arqueológico que llevamos en esta región. Bueno, entonces, era esta primera parte para ejemplificar lo que nosotros llevamos a cabo en los proyectos de salvamento arqueológico, porque mi labor está más enfocada a los rescates y los salvamentos arqueológicos. Trabajamos en obras de infraestructura, donde se construyen presas, carreteras, complejos turísticos, donde se llevan a cabo grandes obras, y en estas obras derivan en la propuesta de proyectos arqueológicos planificados, donde vamos a intervenir en estas regiones. Entonces, era ese el fin, para que, de acuerdo, bueno, Fernando me pidió, platicando, que pues expusiera parte de esta experiencia, y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Seguramente nos están viendo varios colegas académicos, pero también creo que es bien importante que los jóvenes, los que no son parte de este medio, pues también conozcan y sepan lo que hacemos, la labor arqueológica que se realiza en diferentes regiones, en la sierra, en la selva, en los desiertos, en las zonas urbanas, y todos los lugares son sumamente interesantes, y nos dan mucha información, y diferentes complejidades a las que nos enfrentamos en los salvamentos arqueológicos. Ahora voy a hablarles del programa de arqueología urbana, que esto es en el corazón de la Ciudad de México. Trabajamos el área que comprendió el recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan. Esta ciudad que pues fue un imperio que controló una vasta región de Mesoamérica, conquistó cerca de 400 pueblos en menos de un siglo, y que pero con la llegada de Hernán Cortés y todos los miles de indígenas que lo acompañaban, y que en realidad Cortés lo que hizo fue liderar una rebelión indígena, porque los indígenas vieron la oportunidad con Cortés de liberarse del yugo al que estaban sometidos por parte de los mexicas de Tenochtitlan, y quienes conformaban la Triple Alianza. Entonces fue pues una verdadera sublevación lo que se llevó a cabo, de miles y miles de indígenas que se le unieron a Cortés en su trayecto de Veracruz hacia la ciudad de Tenochtitlan. Bien, esta es la ciudad de Tenochtitlan, en donde se encuentra su espacio, su centro ceremonial, donde vivían los dioses, tenían sus templos aquí en este espacio. Es un lugar sumamente sagrado, es lo más sagrado de la ciudad. La ciudad de Tenochtitlan fue trazada con base a 4 ejes, que son estos, que eran calzadas. Esta es la calzada de Iztapalapa, esta es la calzada de Tlacopan o Itacuba, y esta era la calzada que iba hacia el Tepeyac, y otra más hacia la zona de embarcaderos. Era una ciudad lacustre, dentro del agua. Había 5 lagos, ¿no? Y este es el lago de Texcoco.
el Mayor, y esta ciudad pues totalmente lacustre adentro del agua y que se fue urbanizando con base a lo que conocemos o se conocía como chinampas. Estas chinampas eran como pequeñas terrazas artificiales que se construían dentro del agua para dar cierta solidez, las rellenaban con tierra, con material que sacaban del fondo del lago, y iban formando estas terrazas o chinampas. Y las chinampas tenían una doble función, servían para vivir, para construir sus casas, las familias, pero también para cultivar, sembraban maíz, sembraban frijol y sus hortalizas, flores, ¿no? Y el medio de transporte eran canoas. Era la forma como se transportaban a través de miles y miles de canoas. La ciudad quizás llegó a tener cerca de alrededor de 300,000 habitantes. Fue una de las ciudades más grandes del mundo en su momento, más grande, como así lo dicen los mismos soldados que vinieron, Hernán Cortés y toda la gente que lo acompañaba, Bernal del Castillo y otros más, y ellos decían, es que esta ciudad incluso la comparaban y decían que era más grande que Venecia o incluso París y otras ciudades, porque varios de estos soldados que vinieron habían estado en otras campañas, en otras guerras en Europa. Y bueno, esto es lo que se encontraron. En la ciudad tenía diferentes barrios, aquí lo podemos, eran cerca de 80 barrios, por acá tenemos la ciudad de Tlatelolco, y vamos a pasar rápidamente a la área que trabajamos, que es es el espacio del recinto sagrado. Esto es lo que estamos trabajando actualmente con encuentra el Templo Mayor. El proyecto Templo Mayor está a cargo del doctor Leonardo López Luján. Nosotros, como les comentaba, nuestra labor es a nivel de rescates y salvamentos arqueológicos y trabajamos todo el área que comprendía el centro ceremonial, con todos los templos que encontramos, como el Zompantli, el Templo de Jécar, Juego de Pelota, y estamos en una zona totalmente urbana que es hoy la Ciudad de México. Sumamente interesante, ¿no? Esta ciudad, que es una maravilla, pero es una ciudad muy difícil poderla sostener, porque fue edificada sobre un lecho lacustre. La Ciudad de México, por naturaleza, debe ser lago, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene problemas en cuanto al hundimiento de diferencial, porque al ser lago y se extrae el agua, el 70% del agua que consume la Ciudad de México proviene del subsuelo de la misma ciudad. Y eso está provocando a largo plazo problemas de hundimiento que está afectando y nos va a afectar si, en cuanto se siga consumiendo esta agua que se extrae del subsuelo. Entonces la ciudad se hunde, empieza a tener problemas estructurales, hundimientos diferenciales, y los edificios históricos requieren de intervención, de tratamiento para poderlos rescatar y proteger. Y de alguna manera eso nos permite intervenir a nivel arqueológico. Esta es una de las excavaciones que hemos realizado por parte del programa de arqueología urbana con todo un equipo de arqueólogos, de restauradoras, de antropólogos físicos, de arquitectos, ¿no? Historiadores, y todos los quienes han colaborado, y gracias a ellos es que hemos logrado llevar a cabo todo este trabajo. Bien, entonces, algunos de los hallazgos al pie del Templo Mayor, donde se construyó un nuevo acceso a la zona arqueológica, con todo este discurso de representaciones mexicas que están al pie del Templo Mayor, de estas de serpientes. La arqueóloga Lorena Vázquez Ballín está llevando a cabo una investigación sobre todos estos elementos, que en realidad es una especie de escritura lo que tenemos ahí, lo que está plasmado y lo que se ha interpretado como un lugar mítico, como el Coaxalpa, que tiene relación con el nacimiento de Huitzilopochtli, al pie de la montaña sagrada. Entonces, este espacio se relaciona con la vida y con la muerte, con el sacrificio humano, más bien con la muerte, con la guerra, con el sacrificio y con la muerte, ¿no? Son representaciones de guerra, casi lo que tenemos ahí, y que tiene que ver pues también con los cautivos de guerra, excavaciones de depósitos mortuorios, ofrendas, y nuestra labor también es que proteger este patrimonio por parte del programa de arqueología urbana es investigar, pero también proteger el patrimonio que se encuentra en el subsuelo de la Ciudad de México. En algunos casos muy especiales se puede exhibir estos vestigios
para que los conozca la gente, porque finalmente nosotros hemos entendido que trabajamos para la gente. Nosotros investigamos en nuestra labor, hacer nuestro trabajo, pero también necesitamos darle a la gente ese pasado para que lo puedan disfrutar, lo puedan conocer. Desde luego que no todo es posible, porque no es tan sencillo, se tiene que ver la seguridad del lugar, del vestigio, asegurar que se preserve, y en algunos casos se ha logrado que se lleven a cabo espacios museográficos, como en este caso. Aquí tenemos una estructura circular que se conoce como Cuauhxicalco y que tiene que ver con actividades relacionadas con el fuego, y tenemos aquí un árbol, un tronco, un árbol sagrado que se excavó y se protegió y actualmente está exhibido. Muy bien. Esto es el Centro Cultural de España en México. Ahí trabajamos entre los años 2007, 2008, y ahí se detectaron vestigios, unos pequeños restos de lo que nosotros hemos propuesto, que se trata del Calmecac. El Calmecac, un colegio donde estudiaban los hijos de los nobles, de los principales de la ciudad de Tenochtitlan. Y allí eran preparados los futuros sacerdotes, los futuros guerreros y dirigentes de la ciudad, ¿no? La disciplina era muy rigurosa, muy fuerte, era como un internado desde donde ingresaban desde pequeños, desde niños, y eran educados con una disciplina. Tenían pues enseñanzas en cuanto a la religión, la literatura, la astronomía, las matemáticas, la música, ¿no? Entonces tenían toda una preparación, porque la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues tenía muchas escuelas, también Tlaltepuzcalli, que se encontraba dentro del recinto sagrado, pero también había más escuelas en los diferentes barrios o parcialidades que había. Entonces, pues Tenochtitlan pues fue toda una civilización, todo un desarrollo, que tuviera una ciudad muy bien estructurada, con un gobierno, con funcionarios, todo con mucho orden, una ciudad muy limpia. Y bueno, estos son algunos de los dioses, como son estas esculturas que excavamos en ese lugar. Pero lo interesante de estas esculturas, de estos dioses, es que los encontramos en un pozo ya colonial, o mejor dicho, de la época virreinal, después de la caída de Tenochtitlan. Estas esculturas trataron de ser destruidas, y nosotros hoy entendemos que quienes los depositaron fueron los mismos indígenas, tratando de proteger a sus dioses para que no siguieran siendo destruidos. Así es como nosotros nos encontramos protegidos en esta excavación. Muy bien. Algunos de los otros objetos, como son estas esculturas, se trata de un águila Cuauhxicalli, algunas almenas, miren esta maravilla, almenas de arcilla, que son remates arquitectónicos que medían cerca de 2 metros de longitud por 1 metro de ancho y que decoraban el Calmecac. En total son 7. Y bien, se logró proteger el vestigio, y esto nos llevó a que si hiciéramos un museo. Hoy es un museo subterráneo que se encuentra en este edificio histórico, en un sótano donde puede ser visitado, ¿no? Este lugar. Algunos de los materiales que se han encontrado en este mismo sitio y que son exhibidos. Nos vamos rápidamente al templo de Quetzalcóatl. Ahí se pretendía hacer un estacionamiento subterráneo. Esto fue en el año 2009, 2010. Desde ese año estamos trabajando hasta el día de hoy. Se está construyendo un hotel, pero para nosotros lo importante era registrar lo que tuviéramos. Se encontró el templo de Quetzalcóatl, que es una deidad dedicada al viento, y que aquí están los restos. Afortunadamente se ha conservado. Esta es una reconstrucción hipotética de cómo era el templo, el basamento, con su templo en la parte superior y con el acceso al templo, que era redondo, en forma de las fauces de una serpiente, y el techo era cónico de paja. Eso lo sabemos por los documentos históricos. Pero a un costado se encontraron restos del juego de pelota de Tenochtitlan, el que menciona las fuentes históricas, y que tenemos una porción que sería en esta maqueta más o menos este extremo.
esta parte, sería esta escalinata, y se está protegiendo y lo vamos a preservar, y en un futuro el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene interés que puedan ser mostrados, tanto el Zompantli como el Templo de Hécal y el juego de pelota. Afortunadamente se han preservado, los trabajos continúan porque la Ciudad de México es viva, es dinámica, tiene necesidades y de alguna manera pues tiene que ser funcional, pero también nos importa mucho proteger el patrimonio arqueológico. Entonces, trabajamos de manera coordinada con ingenieros, con propietarios, con todos los arqueólogos y arquitectos, y entonces encaminados a buscar soluciones. Primero, proteger el patrimonio, pero también de alguna manera dar soluciones para que puedan construir sus obras, sus edificios o rehabilitarlos. Y bueno, este es un trabajo en la calle de Argentina, República Argentina, donde se detectó un gran basamento que ahorita lo vamos a ver. Así es como se encuentra actualmente, y este se encuentra en la calle y pues también puede ser apreciado por la gente. Se está dando mantenimiento en este momento para que por las condiciones que hemos vivido de pandemia, pues hubo un poco de abandono de estos lugares, pero estamos retomando, se están dándoles mantenimiento para que puedan ser apreciados y la gente pueda pasarlos a ver. Estos son restos de este basamento prehispánico y nos vamos al Zompantli, este lugar que se encuentra en la calle de Guatemala, en donde los propietarios hicieron su solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo los trabajos, porque aquí quisiera decirles que en el centro histórico de la Ciudad de México, por ley, no se pueden hacer trabajos si no hay intervención de arqueología. Debemos intervenir primero el área de arqueología para hacer las investigaciones y buscar los mecanismos para proteger estos vestigios. Y una vez que ya se hacen las recomendaciones, ya los propietarios pueden realizar la rehabilitación de los edificios, desde luego bajo las normas institucionales, ¿no? Para que puedan rescatar estos edificios históricos, que también son patrimonio y que hay que proteger. Bien, entonces, en el año 2015 intervenimos. Quisiera decirles que somos responsables de este proyecto arqueológico, la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín y un servidor. Con todo un equipo de investigadores iniciamos las excavaciones. Nosotros ya nos planteábamos desde un principio que podríamos encontrar el Huey Zompantli de Tenochtitlan, este edificio donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados en el Templo Mayor. Más bien nuestra sorpresa es que no lo encontrábamos. Ya habíamos hecho las excavaciones de acuerdo a nuestras hipótesis, debería de estar, pero no ocurría así, sino al final casi de los trabajos, al acercarnos más hacia la parte sur del edificio, pudimos detectar cientos y cientos de fragmentos de cráneos. En total son alrededor de 11,000 fragmentos de cráneos. Cuando vimos todos estos fragmentos asociados a los rellenos, desde ese momento nosotros dijimos, ya estamos en la zona del Gran Zompantli, del Huey Zompantli, que quiere decir Gran Zompantli, dedicado a Huitzilopochtli, el numen tutelar de los mexicas. Extendimos la excavación y encontramos el límite del edificio. No lo excavamos todo, recordemos que estamos en una zona urbana y lo que vamos a encontrar son fragmentos de estos edificios o parte de estos edificios mexicas, pero lo importante es que se encontró, se detectó y lo pudimos ubicar espacialmente. Pero lo que nos llamó mucho la atención es este muro circular de cráneos humanos asociado al Gran Zompantli. El Gran Zompantli, para quienes nos están viendo, quisiera decirles que el Gran Zompantli era un edificio o una plataforma que estaba compuesto por una serie de postes de madera, de grandes postes, quizás 4 o 5 metros de altura, que era una serie de postes plantados, y estos postes tenían unos travesaños, unos orificios, eran barrenados estos postes, y a través de estos orificios colocaban unos palos con grupos quizás de 5 cráneos que les hacían un orificio en los temporales, y estos cráneos eran colocados y exhibidos hacia Huitzilopochtli, el dios solar, el sol, el dios guerrero de los mexicas.
Y entonces estos cráneos, este muro circular que tiene cientos de cráneos, tiene un círculo interno y los cráneos están colocados como si estuvieran mirando hacia el centro del círculo. Entonces hemos continuado con estas excavaciones y esto sería la fachada interna de esta torre circular con estos cráneos que son, como les digo, son cientos, pero quisiera decirles que el Gran Zompantli, más que un lugar de muerte, es un lugar de vida. Lo que están ellos haciendo es renovar la vida, de acuerdo a sus creencias, a su cosmovisión. El sacrificio humano que se lleva a cabo en Templo Mayor, y que en este caso quizás son guerreros y guerreras, porque hay un gran porcentaje de individuos del sexo masculino, pero también de mujeres, y quizás un 3% de niños. Los niños quizás son representaciones de deidades, son seres divinidades, ¿no? Entonces, pero todos esos individuos finalmente son sagrados. Es uno de los espacios más sagrados de la ciudad, porque ellos fueron sacrificados, muchos de ellos por voluntad propia, porque eran guerreros y sabían cuál era su destino, que podían morir en el campo de batalla, pero también podían ser capturados y ser sacrificados y ser ofrendados a su Dios. Bien, entonces, esta es la fachada externa. Recientemente la hemos descubierto, estamos trabajando y tenemos ya la fachada externa de esta torre, o muro circular, a manera de cilindro, de 4,70 metros de diámetro, de este muro circular, que parcialmente fue destruido por la conquista, por la llegada de Hernán Cortés, quien destruyó la ciudad casi totalmente, únicamente de ese momento que conocieron ellos en 1519, quizá nos queda un 7%. Lo que conocemos más son eventos anteriores de otras épocas. Bueno, entonces esta es la fachada con su desplante. Bien, este es el diámetro de este muro circular con sus cráneos y actualmente estamos trabajando esta otra parte. Ya estamos delimitando casi la totalidad de este muro, de esta torre. Quizás eran dos, porque así lo menciona uno de los soldados que vino con Hernán Cortés, que se llamó Andrés de Tapia, y que él describe el Güey Zompantli. Entonces, Andrés de Tapia dice que era una especie de un teatro, de un muro, de un edificio rectangular, y que tenía de cabo a cabo, o de extremo a extremo, una torre de cabezas humanas. Entonces, estos cráneos, pues debió haber sido impactante, pero también era un mensaje, finalmente, un mensaje de control, de poder, de dominio hacia los pueblos que fueron conquistados por los mexicas, ¿no? Estábamos en un trabajo, en un campamento, podríamos decir, provisional, con todo el equipo de antropólogos, un trabajo arduo, y que creo que todos los compañeros que han colaborado, todos ponen parte de su esfuerzo, ¿no? De esto yo no puedo mencionar a todos, pero esto es fruto del trabajo de todos ellos, y también incluso de los mismos propietarios que nos han apoyado, porque ellos tienen la obligación por ley de que nosotros hagamos la intervención, pero también hemos contado con el apoyo, ¿no? En algunos casos para poder continuar con nuestra labor. Y bueno, entonces tenemos los cráneos que están siendo estudiados. No voy a entrar en todo esto, pero es un mundo de información lo que tenemos ahí. Y esta es una reconstrucción que se está realizando con base a los datos. Desde luego quiero decirles que estos son reconstrucciones hipotéticas, porque estamos en una zona urbana, pero es lo más actualizado que podemos tener en este momento. Esto sería el Gran Zompantli, con los postes de madera y con los cráneos, toda esta empalizada con cráneos de los individuos que fueron sacrificados. Desde luego que no sacrificaban a cualquier persona, son seres o personas que ese era su destino, que eran guerreros, quizás mujeres que murieron durante el parto porque eran consideradas guerreras, y quizás probablemente los cráneos de estas mujeres que murieron durante el parto fueron colocados aquí. Pero también sabemos que había mujeres guerreras, ¿no?
que quizá no era muy común que muchas mujeres se dedicaran a las labores de la guerra, pero sí sabemos en ciertos momentos, en ciertos eventos, mujeres iban a la guerra igualmente. Entonces, estas torres o estos muros, los cráneos eran bajados por sacerdotes de aquí, de esta empalizada, y eran colocados en esta manera de depósitos en estas torres circulares, que seguramente es una tradición no exclusiva de los mexicas, es una tradición mesoamericana. Estos son pantlis, los tenemos desde épocas muy tempranas en los diferentes lugares, regiones y en los diferentes grupos culturales, tanto como en el occidente de México, en el centro de México con los mexicas, en Tula, en Chichén Itzá, y quizás en muchos de estos son pantlis tenían estos depósitos o estas torres de cráneos humanos. Desafortunadamente hoy probablemente no existen o en algún momento se van a encontrar restos de estas torres. Bueno, entonces es una reconstrucción que estamos llevando a cabo, como les digo, son hipotéticas, son propuestas, que estas van a ir siendo cambiadas, amplificadas, corroboradas, y seguramente esto va a ser con el avance de los futuros trabajos en los próximos años, ¿no? Esto es lo que tenemos del recinto sagrado, que estamos trabajando con el arquitecto Luis Rosell, y pues se encuentra el Templo Mayor, el Calmecac en la parte inferior, otros templos, aquí tenemos el Zompantli, juego de pelota, y el templo del dios del viento, Ejecas. Entonces es la geografía sagrada del recinto sagrado. Hasta este momento es la actualización que se tiene, seguramente esto se va a seguir enriqueciendo al paso de los años. Es la última imagen, pues ha sido un placer de estar con ustedes. Agradezco mucho al colectivo Tequio La Buena Impresión, a nuestros colegas de Camboya, al público que nos ve en Camboya, y esto, pues y también, sobre todo a Fernando Aceves, por invitarme, darme esa oportunidad, pero también creo que, pues, esa era la inquietud, porque me decía Fernando, platica de tu trayectoria, de lo que has hecho. Me puse a revisar y tengo mucho, me hubiera gustado platicarles de muchos otros lugares, pero para mí esto era muy significativo de estos dos contextos que tienen que ver con la labor del salvamento arqueológico, y también creo que es bien importante, por lo que a mí pues me interesa mucho que los jóvenes, quienes nos ven, esto les pueda servir, puedan tener acceso a esta información. Desde luego que no quisiera convencer a nadie, cada quien sabe lo que va a desarrollar, qué es lo que le gusta hacer, pero eso quise mostrar, cuál es nuestra labor, cuál es nuestro trabajo en la arqueología, y pues es una gran pasión lo que nosotros vivimos. Yo, la arqueología me gustó desde muy pequeño, esa fue mi inquietud, me ha gustado mucho el trabajo, conocer el pasado, pero también ver esa gran riqueza que tiene nuestro país, igual que Camboya. Camboya yo no he tenido la oportunidad de conocer, pero sí sé de la gran riqueza cultural y arqueológica que tienen, ¿no? Entonces, pues eso fue el objetivo, y pues creo que es todo, agradecerles, pues haber estado con ustedes, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, maestro Raúl Barrera. Pues ahí a ver si Fernando ahí se puede ahí juntar ahí con nosotros. Y vamos a empezar con la segunda fase de pues de esta conferencia, ¿no? Como lo hacemos desde un principio. Pues recaudar ahí las preguntas, sus comentarios. Pero antes ahí de pasar justamente a esta sesión de preguntas, Fernando, quisieras ahí eventualmente darnos unas observaciones, unos comentarios ahí sobre lo que nos propuso Raúl, por favor. No, pues qué bonito estuvo. Y pues bueno, pues yo me gustaría que más bien otros hicieran comentarios. Yo nomás agradecer a esta oportunidad que nos dieron y que se ha creado de hacer una colaboración con la gente de Lina para transmitir esto. Y pues agradecer mucho a Mariela Contreras y a María de la Paz Miranda y a Luis Alberto González y Bernardo Porras, que nos ayudan de parte de La Buena Impresión en la proyección de esto. Y pues a Ulises Leiva, director de medios de Lina, y Ana Galicia de TV INA, que pues hacen que el saber de
de estos arqueólogos pueda difundirse para alcanzar a los jóvenes. Muy bien, bueno, pues yo tengo ya anotados unos comentarios, 3 comentarios. Uno, pues, 2 de felicitaciones. Primero de María, que estaba encantada ahí con la presentación del maestro Raúl, de María, de la cual estaba hablando Fernando con nosotros, y que nos gustaría de ver también en pantalla quizás. Y también pues de la doctora Keria Sun, que es ahí nuestra mano derecha, ¿verdad, Fernando? Allá en Camboya, que realmente ha hecho una labor increíble para poder juntar los panelistas camboyanos para este coloquio, que agradece justamente al maestro Raúl Barrera por su charla y que fue muy interesante esta charla en este sentido. Otro comentario es del arquitecto Gerardo Ramírez, que nos dice acerca ahí de toda esta dinámica, ¿no?, de excavación en ámbito lacustre, como es el centro de la Ciudad de México, y dice, pues el agua, los terrenos y sus efectos, es a fines de cuentas lo que se puede observar, y es un tema común justamente entre la Ciudad de México y diferentes sitios camboyanos. Ayer lo vimos justamente con la charla del arqueólogo Sam Yun, de cómo ahí el agua, a fines de cuentas, a la vez puede ser un aliado para los arqueólogos, porque puede ayudar a la conservación de muchos restos, vestigios, pero al par es también un enemigo, ¿no? Y en este sentido yo creo que las 2 charlas que han hecho tanto el maestro Raúl Barrera como ayer Sameón, son bastante elocuentes en cuanto a este tema ahí de la conservación, de hacer arqueología y de hacer conservación relacionada bueno, más bien a pesar de esas circunstancias, a pesar de los elementos, ¿no? Raúl, yo ahí sí tendría una pregunta para Raúl. Raúl, que también nos conocemos desde un rato, y hablamos justamente de los avances, de los diferentes proyectos. Hablabas ahí bueno, de cómo te vino este interés de pequeño ahí de la arqueología, pero me gustaría ahí preguntarte, ¿recuerdas ahí cuál fue la primera zona arqueológica que has visitado cuando eras chavito y que dije, eso es lo que quiero hacer? ¿Eso? Sí, gracias. Ya. Bueno, verdad, yo soy originario de un pueblo en la región norte de Guerrero. El pueblo se llama Izcatiopan de Cuauhtémoc. Es un pueblo pequeño, ¿no?, que forma parte de una montaña, es montaña en esa zona, y el interés por la arqueología me surgió desde la infancia. Desde muy pequeño conocí el campo con mi familia, familia de origen pues campesino, ¿no? Entonces, pero tenían ese gran gusto. Ellos me dieron esa enseñanza, mis padres, la gente, y recorríamos los campos de cultivo. Yo también trabajé en el campo desde pequeño, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención ver los vestigios en los cerros, en los campos, ver figurillas, ver estos fragmentos o restos de muros, ¿no? Entonces me surgió, o yo creo que me inculcaron más bien, ¿no? Yo creo que también, no, en cierta manera, nuestros padres, nuestros ancestros, ¿no? Quizás uno no sea muy consciente, pero nos van preparando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ocurrió y me nació ese gusto por la arqueología, esa pasión, y pues siempre quise estudiar esta carrera, y pues desde luego que no es una carrera fácil, no es una carrera sencilla. Hay que enfrentar mucho, hay que vivir muchas limitaciones, ¿no? Pero creo que finalmente uno hace lo que a uno le gusta. Desde luego que yo sé que esto lo que me da es más que nada es esa satisfacción, ese gusto, pero también creo que darle a la gente, a la sociedad, lo que es de ellos, ¿no? Porque realmente es de todos. Y entonces, pues vivir esos momentos, yo creo que todos quienes nos están viendo y que son arqueólogos saben ese momento, ese encuentro con el pasado, ¿verdad? Como nosotros lo hemos visto, lo que quizás sabíamos por documentos históricos, pero cuando se excava y lo estamos viendo de frente, es como una
algo que ocurre, ese contacto, ese encuentro que a veces es fuerte, ¿no? Como es el caso del Zompantli o las tumbas de Tiro. Entonces yo únicamente quería mostrar lo que es la labor de salvamento, pero en dos contextos distintos. Uno de hace 2000 años y otro de hace 500 años, y que pues lo hacemos con gusto. Y la Ciudad de México de verdad me encanta, ha sido una experiencia, o es una experiencia en zona urbana complicada, muy complicada, porque ahí hay que ver con diferentes aspectos, con la fragilidad del suelo, y el terreno no es sólido, con diferentes actores, ¿no? Que inciden todos, pero creo que lo interesante es ir encontrando esa armonía con el pasado y decirles que el pasado puede convivir con el presente, sí se puede, ¿no? Pero necesitamos el esfuerzo de todos. En este sentido, bueno, de destacar ahí la trayectoria de Raúl Barrera, entonces, que salió básicamente de lo que era su pueblo, y yo creo que de los pocos arqueólogos, aparte de México, que tienen o que tuvieron la oportunidad de excavar en su pueblo natal. No, no, acaso yo creo que era solamente, no son muchos, pero quienes ahí pudieron participar en un proyecto dentro ahí, dentro del corazón de su pueblo, es algo bastante notable en este caso de Ixcateopan de Guerrero, que también en su momento ahí estuvo participando el maestro Matos y que justamente el profe Matos Moctezuma, gran autoridad de la arqueología mexicana, que pues ahí tuvo la muy buena idea de crear este programa de arqueología urbana en complemento del proyecto Templo Mayor para poder justamente explorar todo este centro ahí de la Ciudad de México, y pues en este sentido ahí supo pues darte esta responsabilidad que es llevar este programa y pues vaya que lo estás ahí cumpliendo con esta tarea de manera magnífica, ¿no? Oye, Raúl, hay una Sí, pregunta de la doctora Keriasun que nos está acompañando ahí desde Camboya, y que nos pide ahí si nos pudieras explicar al público camboyano, ¿cuál era la importancia del juego de pelota para el México, en el México prehispánico? Porque nos presentaste justamente los vestigios que han encontrado con el programa de arqueología urbana, pero ¿cuál era la relevancia simbólica, religiosa, quizás hasta política que puede haber tenido el juego de pelota, por favor? sí, pues tenía diferentes, yo creo que significados, ¿no? Desde luego que es un juego ritual, que tiene que ver con esta misma lucha de los mismos astros, ¿no? Del sol y también tiene una relación con la fertilidad, con la agricultura, ¿no? Entonces, el juego de pelota lo vamos a encontrar eh, siempre en los lugares sagrados. Están asociados a los templos, a los lugares sagrados o ciudades o pueblos más importantes. Ahí y se encuentra el juego de pelota. Entonces, pues los jugadores se consideraba que eran guerreros, eran estas luchas igualmente astrales, ¿no? En donde alguien pues perdía, ¿no? Pero también se llevaba a cabo el sacrificio humano, ¿no? Este, eh, no se sabe exactamente, se ha dicho que moría o era sacrificado o eran sacrificados quienes perdían en el juego de pelota y otros proponen que eran los que ganaban, ¿no? Pero pues de la manera creo que haya sido, y creo que más bien serían quienes perdían, podrían ser sacrificados. Y tiene que ver también pues con todas sus creencias y sobre todo tienen mucha relación con la fertilidad pues son luchas guerreras lo que se lleva a cabo en el juego de pelota. Desde luego que esto es muy profundo, hay muchas ceremonias distintas que se realizaban en el juego de pelota. Quizás algunos de estos individuos que eran sacrificados en el juego de pelota, es muy probable que sus cráneos hayan sido colocados en el Zompantli, en el Huey Zompantli, ¿no? Que desde luego el Zompantli pues también tenía que ver, porque los mexicas fue un pueblo que aunque estaba muy avanzado, muy desarrollado, pero también vivía mucho de la guerra, ¿no? De conquistar para que le enviaran productos. Y pues entonces, pero pues tiene que ver también con sus creencias, ¿no? Porque ellos creían, y por eso decía que el Zompantli
hay que entender la cosmovisión de estas gentes y de estos pueblos. Y esa cosmovisión podríamos decir que no ha desaparecido el día de hoy, sobre todo en los pueblos indígenas. Ellos siguen creyendo que la muerte, después de la muerte existe otro nivel de vida, otro nivel, y existe, no desaparece esa cosmovisión, ¿no? Entonces, pues el Zompantli es un templo, podríamos decir, de vida. Lo que están haciendo es asegurar la vida, que el universo siga existiendo. Es el aseguramiento, ¿no? Y es un compromiso, una reciprocidad con los dioses, entre los humanos y los dioses. Entonces los dioses van a pagar, van a dar esos dones para que la vida siga existiendo y los dioses, o en este caso su dios, siga brindando beneficios a los humanos, ¿no? Bueno, ahí Bueno, únicamente, perdón, si me No, permites, adelante, adelante. en el programa de arqueología urbana estoy a cargo desde el año 2007 y pues yo he trabajado con el profesor Eduardo Matos Moctezuma desde muchos años atrás, lo conozco desde muchos años y yo estoy muy agradecido con él por esta oportunidad y por sus enseñanzas, porque mucho he aprendido de él. Todo lo que hacemos son lo que él nos ha brindado, lo que me ha enseñado y creo que por eso es que estamos haciendo todo este trabajo, porque él nos guía, ¿no? En este sentido, de proteger los vestigios y en algunos casos buscar los mecanismos para que sean exhibidos a la gente, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy interesante y pues mucho he aprendido de él, pero también de otros lugares, de otras regiones, que todo esto finalmente nos va formando al paso del tiempo. Gracias. Recordar también que hay una publicación fundamental acerca del juego de pelota, que era una tesis doctoral de Eric Taladoire, un arqueólogo francés que estuvo ahí involucrado con la misión arqueológica francesa en los años 60, 70 y hasta ahora pues está presente también con el CENCA. Y pues de hecho esta tesis está accesible en internet fácilmente por si les interesa, por más que esté redactada en francés, si bien no recuerdo. Bueno, hay un comentario ahí de parte de Ellen Jarvis, que nos está acompañando también desde el principio ahí de este coloquio. El comentario va en inglés, entonces voy a tratar de traducirlo a medida que lo estoy leyendo. Dice que es de relevancia muy peculiar o muy especial en Camboya, está justamente el tema de la excavación y la exhibición de restos humanos. Hay una gran diferencia de temporalidad, de hecho, el hecho de cómo de manejar restos de hace 500 años comparado con víctimas del régimen Khmer, que solamente ocurrió hace 40 años. Entonces, ella te pregunta, o más bien se pregunta si tú podías comentarnos si hay algunas, pues justamente problemáticas o problemas que tú estás enfrentando en el manejo justamente de esos cráneos que han aparecido ahí con las torres del Zompantli, y si hay ciertos ceremoniales o ciertas acciones que se hacen a medida que se va haciendo la excavación, el registro. Sí, bueno, no, nosotros hacemos el trabajo arqueológico, ceremonias pues no se llevan a cabo, pero es muy importante que estos cráneos, en primer lugar, se deben de preservar. Para nosotros es muy importante, porque fueron seres humanos que nuestra responsabilidad, además de investigarlos, porque se están haciendo estudios genéticos de isotopías, ¿no? Y mucho se puede hacer. Es un trabajo, podemos decir, que nos va a llevar tiempo, pero estos cráneos
queremos que se protejan y que se preserven. Igualmente va a llevar tiempo. Entonces la idea es que allí en ese espacio se va a exhibir, ¿no?, parte del Zompantli, pero en el caso de los cráneos se tiene que evaluar muy bien, ¿no? Lo más importante es que estos logremos preservarlos, porque los cráneos son orgánicos, ¿no? Y pues también, pero tampoco queremos agotar toda esta información, la queremos proteger para que quede como reserva a trabajos futuros, con nuevas tecnologías, para investigaciones futuras, ¿no? Nosotros únicamente nos vamos a limitar a tomar una muestra para nuestra investigación, para seguir trabajando, pero queremos asegurar que estos cráneos pues se protejan y se conserven para el futuro. Fernando quiere intervenir. Vamos a escuchar al maestro Fernando Aceves. Adelante, Fernando. Bueno, esta pregunta de Ellen Jarvis es interesante porque yo conocí la zona donde pues, hubo masacres, que se llama Chun Ek, y expusieron los cráneos un poco a la manera del Zompantli. Entonces, sí hay una similitud muy fuerte. Y cuando Raúl Barrera me dio permiso de pintar dentro del Zompantli, la pregunta que yo me hacía era, ¿qué vieron? ¿Qué paisajes vieron? ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál fue su amor? ¿Sus enojos? Sentía yo como un deseo de narrar su vida, ¿no? Y lo mismo pasa en Chun Ek, que es un lugar muy, muy fuerte también. Y algo que me gusta mucho de la cultura de Camboya, y lo pudimos ver en la ponencia de ayer, es que siempre se pide permiso al lugar y a los espíritus que lo habitan para trabajar ahí. Eso era todo. Vamos a cerrar esta sesión. Tenemos ahí la conversación del doctor Iadir Darit. El doctor Iadir Darit es el director adjunto del Departamento de Conservación de Monumentos fuera del Parque Angkor y de Arqueología Preventiva. Entonces estamos justamente en lo mismo, ahí el pendiente de Raúl, ¿no? Pero allá en Angkor. Y nos va a presentar Koker, la capital angkoriana del siglo X, historia, arqueología y conservaciones. Ahí está la invitación para que sigan este coloquio, primer coloquio de arqueología y conservación México-Camboya, ahí por el canal INA TV, también por el canal YouTube de La Buena Impresión. Más detalles, informes también en la página Facebook de La Buena Impresión. Por lo tanto, pues vamos a despedirnos de nuestros compañeros que están con nosotros y los invitamos entonces a seguir la programación por los medios de Lina. Hasta luego.